cuando el doctor Mansfield me clavó la mirada y dijo: «Sus comidas están siendo adulteradas con potentes fármacos a propósito». Sentí que mi mundo entero se rompía y se reconstruía en un instante. Llevaba meses tambaleándome, mareado, olvidando cosas, mientras mis propios hijos me repetían que estaba perdiendo la cabeza. Sentado en aquel despacho impecable comprendí la verdad. Las mismas personas a las que les había dado mi vida me estaban envenenando lentamente para acelerar su herencia. Me querían roto e indefenso. En cambio, se toparon con un soldado que aún recordaba lo frío y despiadado que podía ser cuando la misión lo exigía. Como llevaré a cabo esta misión los dejará sin aliento. Antes de seguir, suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. La sala de espera de la clínica tenía ese zumbido estéril de siempre cuando Clare apoyó una mano sobre mi hombro. «Papá, ¿estás bien?», preguntó con voz suave, preocupada. «Te veo un poco pálido». Tyler levantó la vista del móvil y lo guardó deprisa. «Pop, si no te encuentras bien podemos aplazar esta visita para otro día». Sentí una calidez recorrerme. A mis 74 años significaba algo tener hijos que cruzaban la ciudad entera para acompañar a su viejo padre a una cita médica. «No hacía falta que vinierais», les dije, aunque por dentro estaba agradecido. Estos episodios me estaban golpeando cada vez más fuerte. «Claro que hacía falta», rió Clare con esa misma risa brillante que yo adoraba desde que era niña. «No vamos a dejar que lo hagas solo. Me llevaste a cada entrenamiento, a cada partido. Incluso trabajaste horas extra para comprarme esas botas carísimas que juraba necesitar». Tyler asintió inclinándose hacia adelante. «Y todos esos años en que me pagaste el alquiler durante esa pasantía sin sueldo, me mantuviste en la universidad, te aseguraste de que saliera adelante. Siempre vamos a estar aquí para ti, papá». Sus palabras me envolvieron como el consuelo que me faltaba desde hacía meses. Había batallado con mareos extraños, episodios en los que chocaba contra las paredes, lapsos de confusión en los que olvidaba conversaciones nada más tenerlas, manos temblorosas que hacían que una taza de café pareciera un peligro. Los médicos seguían haciéndome pruebas, pero todo salía normal. «A su edad, señor Brennan, estos asuntos pueden ser complicados», me había dicho el doctor Whitman en mi última visita. «No podemos sacar conclusiones sin pruebas más sólidas». En otras palabras, no tenían idea de qué me pasaba y no querían admitirlo. Los incidentes empeoraban, más agudos. Ayer mismo me quedé 15 minutos de pie en la cocina sin recordar por qué había entrado. Clare me encontró, me sentó en una silla y me preparó té con miel, igual que yo hacía cuando ella se enfermaba. «Señor Brennan». La voz del doctor Mansfield interrumpió mis pensamientos. Él estaba en la puerta de su despacho, con expresión serena pero con un filo de urgencia. «¿Podría hablar con usted en privado un momento?». Me puse en pie y mis dos hijos extendieron las manos para sostenerme. «Iremos contigo, papá», dijo Clare. El doctor Mansfield negó con firmeza. «Lo siento, pero necesito verlo a solas primero. Solo serán unos minutos». El corto trayecto hasta su despacho me pareció 1 kilómetro, con las piernas inestables. Cerró la puerta con cuidado y me miró con la misma expresión que recordaba de los informes militares cuando venía una noticia que lo cambiaba todo. Se inclinó, bajando la voz a un susurro. «Señor Brennan, necesito que preste mucha atención. Sus análisis muestran rastros muy altos de zoazepino y otros sedantes. Pero usted no tiene ninguna receta para estos medicamentos». Apreté los brazos de la silla. «¿Qué me está diciendo exactamente? Alguien ha estado manipulando en secreto su comida, introduciéndole medicación que nunca le recetaron. Los mareos, las lagunas de memoria, la desorientación, no son naturales. Se los han provocado». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Señor Brennan, alguien está adulterando deliberadamente su comida con sedantes». La habitación se inclinó por un momento y me agarré a la silla para no caer. «Doctor, eso no puede ser. Vivo con mis hijos. Clare se encarga casi de toda la cocina. Es tan atenta, siempre asegurándose de que coma bien. Y si está ocupada, Tyler se hace cargo. Ellos cuidan de todo». El rostro de Mansfield permaneció serio. «Sé que es difícil de aceptar,
Pero las pruebas son claras. Los medicamentos que encontramos coinciden con lo que vemos cuando a alguien se le administran sedantes adrede. Los niveles son demasiado altos, demasiado constantes para que sea un accidente. Mis viejos hábitos militares se activaron: estudiar la evidencia, cuestionar suposiciones, pero nunca descartar una inteligencia solo porque sea incómoda. ¿Está absolutamente seguro? ¿Ninguna posibilidad de errores en el laboratorio? ¿Ninguna contaminación de las muestras? Lo comprobamos 3 veces. 3 laboratorios distintos. Señor Brennan, la única forma de que aparezca este patrón es que alguien con acceso regular a su comida se la esté añadiendo deliberadamente. Se reclinó, observándome con cuidado. Sé que es doloroso siquiera pensarlo, sobre todo cuando involucra a personas cercanas. Mis pensamientos se agolparon sobre los últimos meses: las sopas de Clare en las noches en que me sentía mal, Tyler llevándome café los fines de semana, sus miradas preocupadas cuando me tambaleaba o me trababa al hablar, las rápidas miradas que compartían durante mis episodios, disfrazadas de preocupación en cuanto yo me daba cuenta. Sí, si esto está pasando de verdad, dije despacio, ¿cómo lo detengo? ¿Cómo es la recuperación? El doctor Mansfeld sacó un bloc de notas. El primer paso es cortar la fuente. Debe preparar usted mismo sus comidas. Beber solo líquidos sellados que abra usted mismo. La buena noticia es que estos sedantes se eliminan en 1 semana y media, quizá 10 días después de dejarlos de consumir. Sus síntomas deberían desaparecer pronto. Me entregó una hoja con instrucciones. Pero señor Brennan, si esto es intencional, sea cauto. Lleve un registro. Piense en contactar con las autoridades. Deslicé el papel en el bolsillo de mi chaqueta. 28 años en inteligencia militar me habían enseñado una lección: nunca mostrar tus cartas hasta entender la operación completa. Doctor, prefiero investigar esto por mi cuenta primero. Obtener un panorama claro antes de acusar a nadie. Por supuesto, dijo, pero por favor tenga cuidado, y si algo empeora o se siente inseguro, llame a emergencias de inmediato. Al volver a la sala de espera sentí que caminaba entre niebla, pero no era la misma que había nublado mi mente durante meses. Era la niebla de una misión que necesitaba evaluación. Debía observar, probar, confirmar lo impensable. Clare corrió hacia mí en cuanto salí. «Papá, ¿cómo te fue? Te ves alterado». Tyler estaba junto a ella, ambos con rostros de profunda preocupación. «Sí, Pop. ¿El doctor Mansfeld por fin descubrió qué pasa? ¿Saben qué tienes?» Los miré bien. Y por primera vez en meses me sentí lúcido aún con los sedantes en el cuerpo. Dice que aún no está claro. Quiere hacer más pruebas en 10 días. Los síntomas pueden empeorar antes de mejorar. Estudié sus reacciones. ¿Un destello en los ojos de Clare que no era preocupación? ¿La postura de Tyler aflojándose como si le hubieran quitado un peso? «Ay, papá», dijo Clare, agarrándome del brazo. «No te preocupes. Te cuidaré aún mejor. Me aseguraré de que comas bien, de que tomes tus vitaminas». «Eso es», añadió Tyler. «No vamos a ningún lado. Lo superaremos en familia». Mientras caminábamos al coche, mi mente pasó al modo operativo. Por primera vez en meses tenía una misión clara. Y como cada operación que había dirigido, necesitaría paciencia, observación minuciosa y ejecución precisa. Ellos creían estar cuidando de un anciano en declive. En realidad, ahora estaban siendo observados por alguien que había pasado una vida entera identificando y desmantelando amenazas. Las reglas habían cambiado. Solo que ellos aún no lo sabían. Aquella primera mañana, de vuelta en mi propia casa, me vi en el espejo del baño. Me temblaban las manos, no por los sedantes esta vez, sino por una furia cruda mezclada con incredulidad. ¿Cómo se procesa la idea de que tus propios hijos estén metiendo medicación en tu comida? La avena que Clare me puso delante parecía inocente, la de siempre, simple, saludable. «Hoy con arándanos extra, papá. Son buenísimos para la memoria», dijo con la misma sonrisa cálida que me había engañado durante meses. «Gracias, cariño». Las palabras me supieron amargas al pronunciarlas. Comí unas cucharadas bajo su atenta mirada, alabando su cocina. En cuanto salió de la habitación,
corrí al baño y me provoqué el vómito. No era precisamente la táctica precisa para la que me entrenaron, pero en la desesperación uno improvisa. El café fue más complicado. Tyler solía sentarse conmigo mientras lo bebía, charlando sobre el trabajo, haciéndome preguntas casuales. Tuve que ser creativo, derramar un poco por accidente, decir que ya estaba lleno, guardar la mitad para después. Él parecía conforme con que yo bebiera despacio. Claro que lo estaba. Mi primera revisión de la casa fue un desastre. Los nervios me traicionaron y apenas pude revisar un par de cajones del vestidor de Clare antes de escuchar su coche en la entrada. El corazón me latía como en los entrenamientos básicos, tropezando en un simulacro nocturno. Vaya oficial de inteligencia estaba demostrando ser. Tardé 3 días más en encontrar la prueba escondida en su baño. Había tirado sin querer un frasco de crema hidratante y al rodar detrás del mueble vi un prospecto escondido. Rita Coleman. Jamás había oído ese nombre, pero la etiqueta me golpeó como un puñetazo. La Lorazepam. Medicación para la ansiedad. Fácil de triturar. Fácil de disolver en la comida. La habitación de Tyler guardaba algo peor. Notas de investigación. Artículos impresos y subrayados. Leyes de herencia resaltadas. Recordatorios escritos a mano sobre cómo demostrar incapacidad mental. Mi propio hijo, al que pagué la escuela de negocios, el que antes me llamaba para pedirme consejo sobre todo, estaba estudiando cómo destruir mi vida legalmente. Pero lo que escuché una noche casi me rompe del todo. Me había subido temprano, fingiendo estar agotado, otra actuación más en mi rutina diaria. Al llegar arriba, algo me detuvo. Instinto, paranoia, no lo sé. Me agaché, conteniendo la respiración, para oír sus voces desde la sala de estar. «Estoy harta de esta farsa», escupió Clare, su voz afilada de veneno. Ese tono no era de la niña que se dormía en mi pecho durante las noches de cine. «Lo sé. Y esa mirada de agradecimiento cada vez que le damos un plato me da ganas de vomitar». Tyler rió, frío y desconocido. Me aferré al pasamanos para no desplomarme allí mismo. Eran mis hijos. Míos. 4 meses, siguió Clare. El abogado dice que necesitamos 4 meses de deterioro constante antes de poder presentar la solicitud. Honestamente, no creo que pueda mantener esta actuación tanto tiempo. Las dosis le están pegando más fuerte, contestó Tyler. ¿Lo viste ayer buscando sus gafas cuando las tenía puestas? Quizá podamos acelerar las cosas. 4 meses. Tenían un calendario, una estrategia. Y yo, un obstáculo que quitar, un cheque a cobrar. Cuando Clare empezó a hablar del condominio en el centro y de mi seguro de vida, algo dentro de mí se volvió inmóvil y frío. Ese fue el momento en que el duelo se transformó en algo más afilado. Dejé de ser un padre roto. Me convertí en otra cosa por completo. Alcancé mi habitación antes de que llegaran las lágrimas. 28 años de servicio militar y me senté en mi cama llorando como un anciano que lo ha perdido todo. No lloraba así desde que enterré a mi esposa hacía 12 años. Quizá era la tensión emocional. Quizá los últimos rastros de sedantes circulando en mi cuerpo. Pero al amanecer, las lágrimas se habían endurecido en resolución. Querían ejecutar su pequeña operación con su padre. Bien. Pero pasaron por alto un hecho crucial. Yo no era solo un soldado. Estaba entrenado en inteligencia. Y había sido muy bueno en mi trabajo. Cuando los últimos rastros de sedantes se limpiaron de mi organismo, fue como cambiar una radio rota por una televisión nueva. Cada vista más nítida, cada sonido más claro, y con esa claridad mis siguientes pasos se hicieron obvios. Pero pura rabia sin pruebas es inútil. Necesitaba evidencia que aguantara en un tribunal. Algo capaz de derribar su plan ladrillo a ladrillo. Esto no iba de gritarles ni de confrontarlos en la mesa. Se trataba de desmantelar su esquema con precisión. Mi primer movimiento fue recoger muestras. Cada plato de comida que ponían frente a mí, cada taza de café, cada supuesto batido de vitaminas que Clare insistía en que me ayudaría a recuperarme. Tomaba lo justo para mantenerlos tranquilos y luego guardaba discretamente porciones en pequeños recipientes que había comprado en la farmacia. Cada uno me parecía una bala en un fusil, munición para la guerra que ellos mismos habían empezado sin saberlo.
El doctor Mansfield sonó titubeante cuando lo llamé. Señor Brennan, entiendo, pero analizar alimentos para casos criminales no es precisamente un procedimiento estándar. Doctor, lo interrumpí con la firmeza con que solía instruir a mis hombres antes de las misiones, alguien está manipulando lo que como en mi propia casa. Necesito pruebas oficiales que sirvan ante un juez. Sin conjeturas. Sin suposiciones. Prueba sólida. El silencio en la línea se tensó como un cable trampa. Cuando al fin respondió, su voz había perdido la duda. Si estos resultados son los que espero, habrá que involucrar a las autoridades de inmediato. Pronto, doctor, pero todavía no. Primero necesito que todas las piezas encajen. Me sentía como un francotirador ajustando la mira. La paciencia importaba más que la velocidad. Luego necesité refuerzos. No de la policía, ni de agencias llenas de papeles y burocracia. Necesitaba a los hombres que habían sangrado conmigo en lugares que la mayoría no podría ubicar en un mapa. Llamé primero a Eddie Knox, mi viejo sargento mayor. Contestó antes del segundo timbre. Brennan, viejo cabrón, su risa sonó como volver a casa tras años lejos. ¿En qué lío te metiste ahora? Se me apretó la garganta. Quizá eran los últimos sedantes haciéndome efecto. Quizá solo el peso de la traición. Del tipo de lío en que los lazos de sangre dejan de significar algo. Eddie, necesito ayuda. Vigilancia. Evidencia sin registros. La línea quedó en silencio. Conocía ese silencio. Eddie calculando, evaluando niveles de amenaza igual que antes de derribar puertas en el extranjero. Cuando por fin habló, su voz tenía el mismo hierro que recordaba. ¿Qué necesitas? Ojos en la casa cuando yo no esté. Alguien que pueda documentar todo sin ser visto. Y alguien que se asegure de que nada desaparezca si las cosas se ponen feas. Hecho. No preguntó por qué. No le hacía falta. Carl Bass vive a 45 minutos de ti. Retirado, inquieto, con ganas de acción. Se apuntará de inmediato. La segunda llamada fue a Danny Park, nuestro viejo especialista en comunicaciones. Le detallé lo que necesitaba. Cámaras, equipos de grabación, material sin rastro. ¿Qué tan hondo llega esto? Preguntó Danny, con tono pesado. Había visto demasiadas misiones descontrolarse como para no cuestionarlo. ¿De vida o muerte? Las palabras me ardieron al decirlas, admitiendo hasta dónde había llegado todo. Así de profundo. Jesús, Brennan, soltó un suspiro seco. Mañana tendrás un paquete en tu puerta. Limpio, sin huellas. Y Brennan, cuídate la espalda. La última llamada fue la más dura. Kenneth Rhodes, mi abogado y antiguo compañero de armas. Cuando su voz sonó, fue como encontrar agua en un desierto. Kenneth, necesito cambiar mi testamento. Revisión completa y quiero que quede blindado, intocable. Por supuesto. ¿Cuándo quieres venir? Su calma profesional apenas ocultaba la preocupación en su tono. Esta noche, fuera de horario. Y Kenneth, tiene que quedar entre nosotros hasta que yo dé la orden. Se sentía como pedir un bombardeo sobre mis propias coordenadas. Esa tarde, en su despacho con las persianas bajadas, puse todo sobre la mesa. Los resultados de las pruebas, las conversaciones que había oído, los intentos constantes de quebrarme. Con cada detalle, el rostro de Kenneth se ensombrecía como una tormenta en formación. Dios mío, Brennan. Tus propios hijos. La máscara de abogado se resquebrajó, dejando ver al soldado debajo. Las palabras me supieron a clavos. Quiero borrarlos del testamento. Todo va para la comunidad de veteranos, viviendas, programas médicos, becas. Y quiero que quede blindado. Sin resquicios. Sin forma de impugnarlo, pase lo que pase conmigo. La pluma de Kenneth se movía rápido sobre el bloc, cada trazo deliberado. Me aseguraré de que ningún abogado del país pueda tocarlo. Pero Brennan, si esto es real, no puedes mantenerlo en secreto para siempre. Habrá que involucrar a la policía. Lo haré. Pero antes quiero que sientan el peso de su pérdida. Que vean con claridad cómo han destruido su propio futuro. Me incliné hacia adelante, sintiendo despertar al viejo depredador tras meses de actuar como presa.
Ellos creían estar engañando a un anciano frágil. Estoy a punto de enseñarles lo que pasa cuando traes un cuchillo de bolsillo a un campo de batalla. 5 días después, el doctor Mansfield me llamó y se sintió exactamente como el contacto enemigo que había estado esperando. Su voz era firme, cortante, el tono de un hombre dando noticias duras con precisión militar. Señor Brennan, cada muestra dio positivo para la orazepam y niveles de zulpam lo bastante altos como para causar deterioro mental serio y constantes como para probar manipulación intencional. Mis puños se apretaron, memoria muscular de años de controlar la ira en condiciones imposibles. ¿Esto aguanta en un tribunal? Sin duda. La cadena de custodia está limpia. El laboratorio certificado y la evidencia es sólida. Sus palabras tenían la certeza del acero. Por ley debo notificar de inmediato a las autoridades. Todavía no, doctor. Dame una semana. Necesito asegurarme de que no puedan cubrir sus huellas ni desaparecer antes del golpe. Me sentía como un francotirador con el objetivo en la mira, el dedo en el gatillo, esperando ese momento perfecto. Esa noche, sentado en mi estudio, el mismo donde ayudé a mis hijos con los deberes, tracé la parte final de mi plan. La ironía era brutal. Yo les había enseñado a pensar con anticipación, a sopesar opciones, a considerar consecuencias. Ahora iban a aprender lo que pasa cuando los alumnos intentan medir su ingenio con el maestro. La fase 1 estaba terminada. Tenía pruebas, seguridad legal y aliados de confianza. La fase 2 prometía ser mucho más satisfactoria. Ellos creían estar acechándome, pero los cazadores nunca se dan cuenta de que se han convertido en presa. Al menos, no hasta que la trampa se cierra. Y yo estaba listo para accionar la trampa más mortal de sus vidas. Carl Bass apareció un miércoles por la mañana luciendo exactamente el papel que debía interpretar, un ex fuerzas especiales ahora haciéndose pasar por manitas. Su tapadera era impecable. Estaba allí para ayudarme con reparaciones domésticas mientras yo me recuperaba de problemas de salud. Clare y Tyler aceptaron la historia de inmediato, probablemente hasta aliviados de que alguien más asumiera parte de la carga de cuidar a su padre. Lo que nunca imaginaron es que, en menos de una hora, Carl había llenado la casa de vigilancia, diminutas cámaras ocultas en detectores de humo, dentro de marcos de fotos, incluso en la cafetera. Todas las habitaciones excepto los baños quedaban bajo observación constante, con las transmisiones directas a un servidor seguro que Kenneth monitorizaba desde su despacho. «Tus hijos son descuidados», susurró Carl mientras fingíamos revisar los armarios de la cocina. La chica ni se molesta en ocultarlo. Ayer trituró pastillas ahí mismo, en la encimera, y las removió en tu sopa como si estuviera echando sal. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. En combate, esperas que el enemigo intente matarte. Pero ver a tu propia hija envenenar comida con el mismo cuidado con que antes decoraba tus pasteles de cumpleaños es una herida para la que ningún campo de batalla te prepara. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Paquete confirmado. Toda la documentación segura. Lista la siguiente fase. El equipo de Danny había llegado y cada momento en esa casa quedaba ahora grabado y almacenado en múltiples lugares seguros. Esa misma tarde, Clare me trajo su habitual batido sanador, una mezcla que juraba ayudarme con la memoria y el equilibrio. Se quedó de pie, mirándome fijamente mientras yo alzaba el vaso, sus ojos clavados en mí de una manera que me erizaba la piel. «Este sabe distinto», dije, bajando un poco el vaso. «Más dulce que los otros». Su sonrisa era amable, pero sus ojos permanecían fríos. «Cariño, te he visto tan cansado últimamente que pensé que el azúcar natural te daría un empujón». Lo que en realidad había añadido, mostraban las imágenes de Carl, era una doble dosis de zulpán triturado. «Eres tan atenta», respondí, fingiendo dar otro sorbo. Ambos mentíamos con la naturalidad de actores leyendo un guión que ninguno quería admitir que existía. «No sé qué haría sin ti». «No te preocupes, papá. Siempre cuidaré de ti». Sus palabras chorreaban dulzura, pero su mirada era puro cálculo, como la de un depredador midiendo a su presa. Esa noche Tyler sugirió una noche de cine, como cuando eran niños. Eligió EAT, un detalle que no pude pasar por alto, probablemente su idea de una broma privada. Mientras él pensaba que yo me desmoronaba bajo el peso de su plan,
Yo estaba grabando cada minuto gracias a los dispositivos ocultos de Danny. ¿Sabes, Pop?, dijo Tyler durante una escena especialmente violenta. La vida es rara. A veces los que más confías son los que te apuñalan por la espalda. Lo miré. Y lo que vi ya no era mi hijo, sino un desconocido con su cara. Es cierto, respondí en voz baja. Pero la traición tiene la costumbre de regresar. Quien se cree muy listo suele acabar aprendiendo que no lo era tanto. Por un segundo, algo se movió en sus ojos. Quizá duda, quizá miedo. Pero lo enterró rápido bajo esa misma máscara de falsa preocupación. Para el lunes ya tenía pruebas suficientes para encarcelarlos a ambos por intento de asesinato. Pero no era suficiente. A mí me habían tenido paciencia, ejecutando un plan largo sobre mi vida. Ahora era su turno de sentir lo que significa perder despacio, pedazo a pedazo. Empecé por lo pequeño. El wifi dejó de funcionar, obligándolos a gastar datos en sus móviles. El calentador de agua empezó a fallar justo cuando Carl supuestamente intentaba arreglarlo. Pequeñas frustraciones que se acumulaban hasta convertir todo en fricción. Después pasé a la guerra psicológica. Comencé a olvidar cosas a propósito, pero no las que ellos esperaban. Perdía mis gafas de leer, pero de repente recordaba detalles exactos de su infancia. Olvidaba qué día era, pero recordaba al céntimo la matrícula que pagué en sus universidades. «Papá, ¿recuerdas que desayunaste?», preguntó Clare una mañana con ese tono fingidamente cariñoso, condescendiente. «Tostadas con mermelada», respondí con suavidad, aunque ella me había dado avena. Luego sonreí levemente. «Pero me recordó cuando tenías 9 años y me trajiste el desayuno a la cama por el Día del Padre. Pancakes quemados. Estabas tan orgullosa». Me dejé soltar una breve risa y luego dejé que la sonrisa se desvaneciera, poniendo cara de incertidumbre. «Oh, ¿fuiste tú, Tyler?». Mi memoria ya no es la de antes. Estudié su rostro de cerca. Por un instante se coló algo real. Tal vez culpa. Tal vez un destello de la niña que alguna vez me amó. Pero desapareció tan rápido como apareció, sustituido por una irritación tensa. La imprevisibilidad de mi estado la molestaba más que cualquier deterioro constante. Esa noche sus voces llegaron desde la sala. Primero bajas, luego lo bastante agudas para que yo las captara. «Esto no va lo bastante rápido», escupió Clare. «Hay que subir las dosis». «¿Y si nos pasamos? ¿Y si le pasa algo irreversible?». Tyler sonaba nervioso, su tono quebrándose como cuando era adolescente y lo pillaban saliendo después del toque de queda. ¿Y sería eso realmente una tragedia? La voz de Clare llevaba un filo helado. Se acabó esperar. Se acabó fingir. Problema resuelto y podremos seguir con nuestras vidas. Apreté la barandilla hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Ya no solo intentaban debilitarme. Estaban considerando soluciones permanentes. Y la naturalidad con la que Clare lo sugería cortaba más profundo que cualquier cuchillo. El hielo me recorrió las venas. Estos eran mis hijos, planeando borrarme. Por la mañana mi rumbo estaba claro. Marqué un número que no usaba desde hacía años. «Detective Stone, soy Walter Brennan. Necesito hablar de algo delicado, algo que involucra a la familia». Rachel Stone, la hija de Eddie. Tenía los instintos de su padre. Su voz se agudizó de inmediato. «¿Qué tipo de situación familiar, señor Brennan?». «Del tipo en que el intento de asesinato se cruza con fraude de herencia. ¿Podemos vernos en privado?». «Y Rachel, esta conversación no existió a menos que yo lo autorice». Al colgar, noté que algo dentro de mí había cambiado. Ya no estaba enfadado. La ira arde, te ciega, te vuelve torpe. Yo no podía permitirme eso. Lo que sentía ahora era más frío, más estable, la resolución enfocada de un soldado que ha identificado su objetivo y está listo para terminar la misión. Ellos me recordaron una verdad dura: a veces quienes deberían amarte más son los más dispuestos a destruirte. Pero pasaron por alto una verdad aún más dura: yo había pasado 28 años aprendiendo a desmantelar enemigos que creían tener ventaja. Y no había perdido la práctica. El ajuste de cuentas llegó un viernes por la mañana,
exactamente 2 semanas después de mi cita con el doctor Mansfield. Me senté a la mesa del desayuno, tranquilo por fuera, mientras Clare preparaba lo que ella creía que sería otra ración de mi lento declive. Tyler estaba enfrente, deslizando el dedo por su teléfono, sin duda revisando saldos y soñando con la herencia que no iba a llegar. Cuando Clare puso el cuenco de avena frente a mí, lo aparté. «No tengo hambre», dije en voz baja. Su máscara se resbaló un segundo antes de recomponerse. «Papá, tienes que comer. El doctor dijo que mantener la nutrición es importante para tu recuperación». Su voz cargaba la misma preocupación forzada, pero el filo debajo me lo decía todo. Necesitaba que yo tragara esa avena. «¿Qué doctor, Clare?», pregunté mirándola con unos ojos más afilados de los que había visto en meses. «¿El doctor Mansfield? ¿El que me dijo que alguien me lleva medio año metiendo medicación en las comidas?». La cuchara se le cayó de la mano y golpeó la encimera. Tyler se quedó inmóvil a medio gesto, el pulgar suspendido sobre la pantalla. «Papá, ¿de qué estás hablando?», preguntó ella con voz firme pero el rostro pálido. Saqué del bolsillo de mi chaqueta una carpeta gruesa y la puse despacio sobre la mesa, como presentando pruebas en un juicio. Informes de laboratorio. Cada comida, cada batido, cada café que me habéis dado en las últimas 4 semanas, todos positivos para la Orazepam y Zulpedum. Abrí la carpeta mostrando página tras página con sellos oficiales. Suficiente sedante para tumbar a un elefante, no digamos a vuestro viejo confuso. Tyler empujó la carpeta hacia atrás, medio incorporándose hasta que una sola mirada mía lo hizo volver a hundirse en la silla. «Nosotros no. Quiero decir, esto es una locura». «¿Por la herencia? ¿Por qué haríamos algo así?», dijo Tyler. La palabra herencia me ardió en la boca. «Y te concedo esto, hiciste bien los deberes. Ese artículo en tu escritorio, ¿cuánto se tarda en establecer el deterioro cognitivo con fines legales?». «Muy completo». La máscara de Clare se resquebrajó por completo. «Revisaste nuestras cosas. No tenías derecho». «¿No tenía derecho?». Mi voz descendió al mismo tono frío que usé en tiendas de interrogatorio al otro lado del mundo. ¿No tenía derecho a investigar por qué estaba perdiendo la cabeza en mi propia casa? ¿Por qué mis propios hijos me miraban tambalearme como un muñeco roto fingiendo que les importaba? El silencio se estiró, pesado como un campo de batalla antes de que empiecen los disparos. Estaban calculando, decidiendo si aún había manera de recuperar el control. Los escuché, ¿saben? Continué con voz firme, la rabia sujeta con correa. Hablando de lo cansados que estaban de fingir, de subir las dosis, de soluciones permanentes. Las manos de Tyler temblaron sobre la mesa. «Papá, si nos dejaras explicar». «¿Explicar qué?». Me incliné hacia adelante, estudiando sus caras como si fueran dasias enemigos. ¿Cómo me convencieron de que se mudaran con la mentira de cuidar a su padre envejecido? ¿Cómo estudiaron los sedantes exactos para mantenerme débil y confuso? O quizá cómo debatieron si de verdad sería tan terrible que me pasara algo irreversible. Los ojos de Clare se llenaron de lágrimas, pero ya había visto esa función demasiadas veces. Lágrimas de cocodrilo nunca me conmovieron. «No entiendes», susurró, «la presión que tenemos. Tyler tiene deudas y yo me estoy ahogando tratando de mantener el negocio a flote. Así que su solución fue envenenar a su padre hasta volverlo legalmente incapaz. Robar la vida que construí». Me puse en pie despacio, deliberado, 74 años en el cuerpo, pero en ese instante me sentí más afilado, más peligroso que desde que dejé el servicio. «Esto es lo que no entiendo. ¿Qué hice mal exactamente?». Se quedaron mirándome, desconcertados. Por primera vez en esta larga guerra, me tocaba verlos a ellos buscar respuestas. «En serio», insistí, la voz quebrándose pese a toda la disciplina. «¿Qué hice como padre para que creyeran que no podían simplemente pedirme ayuda? ¿Cuándo los rechacé? ¿Cuándo les hice sentir que no podían traerme sus problemas?». Ahí fue cuando la compostura de Tyler colapsó. Sus lágrimas salieron crudas esta vez, no calculadas. «Papá, nosotros solo pensamos». «¿Pensaron qué? ¿Que los juzgaría? ¿Que les daría un sermón sobre responsabilidad?». La garganta me ardía, los ojos escociéndome. «Quizá restos de los sedantes».
Quizá solo la verdad abriéndose paso. Tyler, cuando tenías 11 y rompiste la ventana de la señora Gallagher con una pelota, ¿quién pagó el arreglo? Cuando destrozaste mi coche en la universidad, ¿quién pagó las reparaciones y no dijo una palabra? Cuando tu idea de negocio fracasó, ¿quién te dio dinero sin exigir explicaciones? Lo sabemos, papá. Nosotros. ¿Y tú, Clare? Me giré hacia ella, aunque se sentía como mirar a una desconocida con la cara de mi hija. Cuando quisiste dejar ese trabajo miserable y lanzar tu propio negocio, ¿quién reunió el dinero inicial? Cuando necesitaste un cofirmante para el apartamento, ¿quién firmó? Cuando me llamaste llorando porque ese hombre te traicionó, ¿quién condujo 4 horas solo para acompañarte, llevarte helado y dejarte llorar hasta dormir? No pudo sostenerme la mirada. Su voz salió pequeña, casi infantil. Daddy, nunca quisimos que llegara tan lejos. Solo necesitábamos... ¿Necesitaban qué? ¿Más dinero? Con pedirlo bastaba. ¿Amor? Ya tenían hasta el último gramo. ¿Respeto? He estado orgulloso de ustedes dos cada día, incluso cuando fallaron. Mi voz se elevó, más aguda que en años, 28 años de disciplina de hierro astillándose. Así que explíquenme, ¿qué hice para que pensaran que la respuesta era envenenar lentamente a su padre hasta la incompetencia para despojarlo de todo lo que trabajó? La cocina quedó en silencio, salvo por el sollozo apagado de Tyler. Clare miraba sus manos temblorosas, las lágrimas goteando sobre la mesa. Nosotros solo, empezó, y se quedó sin aire. Pensamos que sería más fácil que... ¿Más fácil que qué? La corté. Que decir la verdad, susurró Tyler, tan bajo que casi se perdía entre sus lágrimas. ¿Qué decepcionarte otra vez? Algo se desgarró en mi pecho. No furia, no odio, algo más pesado. El duelo de un padre que comprende que su amor no bastó. Hijo, dije suave, la única forma de decepcionarme es demostrando que piensas tan poco de mí y tan poco de ti mismo, que eliges la traición en lugar de la honestidad. ¿Que eliges esto? Entonces el ruido de motores llenó la entrada. Portazos. Pisadas pesadas en el porche. Miré a mis hijos, mis envenenadores, las dos personas a las que había amado más que a mi propia vida, y sentía sentarse en mí algo frío, definitivo, inquebrantable. Esa debe ser la detective Stone y su equipo, dije parejo. Los llamé esta mañana. Lo tienen todo. Los análisis, las grabaciones, las imágenes de ustedes preparando mi comida. Me levanté de la mesa mientras sonaba el timbre, seguido de golpes urgentes. Quería preguntarles eso primero. Necesitaba saber qué hice mal antes de que se los llevaran. Los golpes arreciaron. Policía. Abran la puerta. El rostro de Clare se retorció, atrapado entre la desesperación y la furia. Papá, por favor, no puedes hacer esto. Somos tus hijos. Caminé hacia la puerta, me detuve y me giré una última vez. No, dije en voz baja. Mis hijos jamás habrían planeado envenenar a su padre. No sé quiénes son ustedes. Un mes después, me siento en el porche trasero mientras el sol se alza sobre las montañas y tiñe de oro las crestas. Sostengo una taza de café. Café que preparé yo mismo en una cocina que me pertenece solo a mí. El silencio ya no pesa. No es el quieto asfixiante de una casa envenenada por mentiras. Es la calma de un hombre que por fin sabe dónde está parado. La imputación llegó rápido y golpeó fuerte. Fianza denegada. El juez calificó su crimen como un intento sistemático de borrar la capacidad mental de un familiar vulnerable por beneficio económico. Tyler se derrumbó en la sala, sollozando abiertamente mientras leían los cargos. Clare se quedó inmóvil, con cara de piedra, como si aún no pudiera procesar que la habían descubierto. Sus abogados se apresuraron a tantear acuerdos, insinuando que quizá podrían reducir condenas si yo mostraba clemencia. Le dije a Kenneth que entregara un solo mensaje en mi nombre. El señor Brennan considera que intentar envenenar a alguien merece todo el peso de la ley. Los lazos familiares no cambian eso. El juicio aún está a meses, pero mi testimonio ya está dado. Hablé de los síntomas, los mareos, el miedo a perder la cabeza. Eso no fue lo más duro. Lo más duro fue responder cuando el fiscal me preguntó cómo había cambiado esto mi relación con mis hijos.
No hay relación, dije a la cámara, con voz firme. El hijo y la hija que creí criar nunca existieron de verdad. Las personas sentadas en esa sala son desconocidos que comparten mi ADN y mi mesa. Corté sus números al día siguiente de los arrestos, cambié la línea de la casa. Cuando sus abogados mencionaron que querían enviarme cartas desde la cárcel, le dije a Kenneth que las devolviera sin abrir. Hay puentes que, una vez incendiados, nunca deben cruzarse de nuevo. Mientras tanto, la comunidad de veteranos ha sido extraordinaria. La iniciativa de viviendas financiada por mi patrimonio ya construye su primera instalación. El fondo de becas tiene su primera tanda de solicitantes. El programa de asistencia médica ya pagó tratamientos que Asuntos de Veteranos no cubría, dando a 3 veteranos la atención que debieron tener hace mucho. Cada centavo que mis hijos creían merecer ahora está transformando la vida de personas que de verdad se lo ganaron. He empezado a ser voluntario en el centro local de veteranos, ayudando a otros a encontrar su sitio en la vida civil. Lo curioso, pasé décadas ahorrando para mis hijos y ahora me siento más rico que nunca. Quizá esa era la lección que no veía: lo que das con las manos abiertas tiene valor real. Lo robado en la oscuridad nunca lo tiene. Eddie Knox viene la mayoría de fines de semana. Nos sentamos en este porche con café, hablando de todo menos de lo obvio. Ayer trajo a su nieta, una niña luminosa de unos 7 años. La forma en que lo miraba, con confianza y amor puro, me recordó lo que tuve y lo que perdí. ¿Crees que algún día cambiarás de idea?, preguntó Eddie cuando la niña se quedó dormida en la hamaca entre nosotros. ¿Sobre cortarlos por completo? Lo pensé largo rato, mirando cómo las últimas vetas de oro se desvanecían en las montañas. Pienso en los niños que fueron, dije al fin. Pero esos niños crecieron y se convirtieron en adultos que decidieron que envenenar a su padre era más fácil que hablar con él. No puedo salvar a los niños que fueron excusando a las personas en que se convirtieron. La verdad nunca es tan limpia como quisiéramos. Hay noches quietas y vacías, en que la casa se siente demasiado grande y mi mente vuelve a tiempos más suaves. Mañanas de cumpleaños con papel de regalo por el suelo, árboles de Navidad iluminados con risas en el aire, enseñándole a Tyler a llevar un volante por primera vez, ayudando a Clare a practicar para su primera entrevista real. Esos recuerdos se alzan como fantasmas, pero pasan rápido, porque la nostalgia es un lujo que no puedo permitirme por personas que eligieron deslizar sedantes en mis comidas e intentar comprar mi muerte con mi propio dinero. El Dr. Mansfield sigue llamando cada semana, ya no tanto como médico, sino como amigo. Mi equilibrio es estable. La memoria, nítida. Los temblores, desaparecidos como si nunca hubieran existido. El cuerpo sana deprisa cuando no está bajo ataque, especialmente cuando el ataque proviene de quienes debieron ser tu escudo. Ayer, Carl Bass terminó el nuevo sistema de seguridad. Por si acaso, dijo, aunque ambos sabíamos que era más para mi tranquilidad que por una amenaza real. Mis hijos esperan juicio en la cárcel, abandonados incluso por el puñado de amigos que les quedaban. Aún así, cámaras, alarmas, cerraduras reforzadas, todo me da calma. Y después de lo vivido, la calma vale más que el oro. La vida se siente distinta ahora, reducida a lo esencial. Cocino mi propia comida, preparo mi café y tomo decisiones sin preguntarme si mi juicio ha sido manipulado. He redescubierto la dignidad simple de confiar en mi propia mente. Si hoy extravío las llaves, es simple olvido humano, no un signo de que alguien me roba en silencio la cordura. La lección que me llevo no cabe en palabras amables como confianza o perdón. Es más dura. Hay gente que tomará todo lo que estés dispuesto a dar y luego encontrará la manera de quitarte más. Tu único salvavidas es la fuerza de cortarlos por completo cuando cruzan una línea que jamás debió cruzarse. Mis hijos me enseñaron algo que ojalá hubiera aprendido antes, que el amor sin límites no es amor. Es habilitar. Y llevar eso demasiado lejos no es más que ayudar a tu propia destrucción. Extraño a los niños que fueron. Probablemente siempre los extrañaré. Pero no extraño a los adultos en que se convirtieron. Y por fin acepté que no son las mismas personas. El sol sube más alto, lavando las montañas del oro a su azul ordinario. Apuro el café y vuelvo a entrar en la casa. Está silenciosa. Está segura. Y es mía. Cada decisión me pertenece.
Cada comida es mía. Y cada alma que dejo entrar en mi vida se ha ganado su lugar. Es una buena vida. No la que pensé que tendría, pero la que elegí en el momento en que aprendí la diferencia entre estar solo y ser libre. Y la libertad, he llegado a entender, vale todo lo que tengas que entregar para reclamarla. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda.